Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, que es un gusto volver hermanos, a saludarles, es un gusto volver a estar con ustedes. Dios les bendiga, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos a este tiempo. Le damos gloria a Dios por sus vidas, le damos gracias a Dios por sus familias, gracias a Dios porque se conectan, hermano, en este tiempo. Gracias, hermano, porque te toman el tiempo para escuchar la palabra de Dios, hermano. Queremos decirles que nosotros no somos nadie, pero que el Señor nos ha dado la oportunidad de predicar su palabra, hermano. Sabemos que esta palabra es una palabra santa y que de todo nuestro corazón no lo queremos hacer en nuestro propio entendimiento, hermano. Queremos que tú recibas, hermano, lo que Dios quiere hoy hablar a tu vida y a nuestras vidas. Así que le damos la bienvenida, gloria a Dios, le alabamos al Señor, le damos toda la honra y la gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da una vez más de predicar su palabra, hermano. Es un privilegio, es un honor, no sabes cuánto se alegra mi corazón y el corazón de mi hermano Miguel, sí, el poder estar aquí, hermano, en ese espacio. No lo tomamos como algo insignificante, hermano, créeme, lo tomamos como un privilegio, como lo que es, hermano, como un honor el predicar la palabra de Dios. Le damos toda la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermanos, a todos por estar en este tiempo. Dios les bendiga. Bienvenidos, aquí está mi hermano Miguel una vez más. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Bonitas palabras de mi hermano Jesús. ¿Sabes por qué digo bonitas? Buenas noches a todos. Les amamos, Dios les bendiga. Porque es cierto, uno no es nada, uno no es nadie y todo es para la gloria de Dios. Aquí la gente que nos conoce, las personas, hermanos, hermanas, saben quiénes somos, de verdad. Lo único que queremos es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hacemos mucho énfasis en eso porque nosotros, empezamos desde un mes más, un mes antes más o menos de la pandemia, y le damos gracias a Dios porque se ha estado glorificando a través de esto, ¿no? Hermanos, gracias por estar aquí, a Caro, a la hermana Caro, a Marcela, gracias porque saben para quién es esto y de quién viene esto. Por supuesto, hermano Jesús, que de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso y su precioso, hermoso y bendito Espíritu Santo. Nosotros, si estamos haciendo algo aquí con alguna intención que no sea predicar a Cristo, si estamos aquí con cualquier otra intención que sea para en la carne o que sea un beneficio propio o buscar algo como hacernos famosos, estamos descalificados, completamente descalificados. Si lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para Él, alabado sea su nombre, porque nosotros, como decía mi hermano Jesús, no somos nadie. No, lo vuelvo a repetir y cada vez que pueda lo voy a seguir diciendo, igual mi hermano, lo decimos los dos juntos, que ni siquiera alcanzamos ese título de tan hermoso del apóstol Pablo que decía que era siervo inútil, ¿no? Entonces, pues le damos gracias a Dios por esto, les amamos, gente que nos conoce, que sabe que reprendemos el pecado, lo hacemos por amor a Dios, por amor a las almas. No lo hacemos por condenar ni atacar a nadie, porque ese no es Dios, ese no es nuestro estilo. El amor de Dios habla la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. No puedes tapar pecado, no puedes consecuentar pecado, porque si tú lo haces, vas a entregar cuentas a Dios, hermano. Bueno, así es. Dios les bendiga, hermanos, gracias. Por favor, compartan esa transmisión. Y para no tomar mucho tiempo, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias. Ve al libro de Gálatas, hermano. Gálatas capítulo 5, versículo 16. En adelante vamos a leer. Y vamos a ver nuevamente el tema, las obras de la carne, pero nos vamos a enfocar en los siguientes dos pecados, en las siguientes dos obras de la carne. Amén. Y para iniciar, hermano, yo le voy a pedir a mi hermano Miguel que por favor haga una oración para ese tiempo, para que él, hermano, ore por ese tiempo y sea el Espíritu Santo moviéndose en este lugar, en esta transmisión, hermano. Ahí en tu lugar, hermanos y hermanas, oren por favor por nosotros, Señor, gracias. Amén, Padre Altísimo, aleluya. Bendito Dios de Israel. Hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre precioso,
Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y oramos por cada persona que vaya a ver este video, esta transmisión, Señor. Padre, oramos por la vida de mi hermano Jesús, Señor, gracias por mi vida, Padre, gracias, Señor, porque es palabra tuya, son tus tiempos, es tu obra, Señor, y son tus almas, lo dice en Ezequiel 18:4, tu palabra. Padre, por eso hoy rogamos por la presencia y el mover de tu Espíritu Santo en nosotros, Padre, en nuestras vidas, que podamos traer palabra del cielo, Señor, para todos nosotros, principalmente para nosotros, para mi hermano Jesús y para mí, y para todas aquellas personas que vayan a ver esta transmisión y los que están viendo en este momento, Padre. Te rogamos por cada una de las personas que estén viendo la transmisión y que la vayan a ver, Señor. Ponemos en tus manos que seas tú hablando en estas obras de la carne, Padre, que son pecados, no son pecados más que de la carne, Señor. Obras de la carne que el hombre, que la mujer o la persona, Señor, quiere, Padre, hacer, Señor, apartados de ti, Señor. Padre, haz libres a las personas que escuchen esto, hazlas libres de estas obras de la carne, Señor, y ayúdales, Señor, a golpearla, su misma carne, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios Altísimo, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, amén. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo, vamos a leer, hermano, hasta el 25, amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, así se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es en contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley, dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Ya las vimos, las primeras dos, adulterio, fornicación. Vamos a ver, inmundicia, lascivia. Dice en el 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Ahí está la clave, hermano. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Así es, hermanos, y vamos a iniciar con este tiempo, hermano Miguel. Amén. Es algo que me gusta mucho del versículo 16, capítulo 5, 16 de Gálatas, que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y termina en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, ¿Cómo empieza aquí hablando el Espíritu y termina hablando el Espíritu? No tenemos excusa ni pretexto. Las personas que quieren seguir en los deseos de la carne, esta lista y cosas semejantes de estas, no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es muy clara, hermano. Yo no entiendo esas personas que dicen que van a heredar el reino de Dios y que siguen con cualquiera de estos pecados. Yo no entiendo esas iglesias que siguen hablando y no trabajan con la gente con estos pecados, y están llenas las iglesias de todas estas obras de la carne. No me lo explico, no digo por qué, si Dios a todos nos dio una mente, todos nos dio somos iguales, la misma mente, los mismos cerebro, el mismo corazón, nos dio todo lo mismo a todos. ¿Qué diferencia hay entre un pecador y yo, ahorita que estoy en Cristo y él no? Pero cuando yo estaba sin Cristo,
Yo hacía estas cosas, cometía estos pecados y yo de algo me decía, hermano, la conciencia, que es el espíritu, estás mal. Estás mal. Yo de verdad digo, no hay ninguna diferencia, nadie es más, nadie es menos, pero llegando a Cristo nos damos cuenta que la diferencia es que Dios te enseña el corazón. Donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Hay gente que llega a Cristo, se llama cristiano, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, se llaman cristianos, pero cuando tú les hablas de estos pecados, de las obras de la carne, la mayoría practican, si no todos, por lo menos 1, 2 o 3 de estos. Y hoy nos queremos enfocar en el versículo 19, que tocamos el tema pasado, el viernes, fue adulterio y fornicación. Continuamos con inmundicia y lascivia. Yo quiero darles la definición en el diccionario de la lengua académica de inmundicia. Dice, gran cantidad de basura y de suciedad. Indecencia o deshonestidad de una persona, de sus acciones. Una persona que está en las cosas de Dios y comete estos pecados, los practica o no los ha dejado, porque hay personas que los dejan momentáneamente, hermano, en una emoción, pero cuando Dios empieza a probar sus vidas, a trabajar en sus vidas, no, dice, no, es mucho para mí, no, momento, Dios, yo quiero seguir en inmundicia. O sea, quiere seguir con una gran cantidad de basura y suciedad en el espíritu, en su alma y en su corazón. Y llenos de indecencia y deshonestidad. Es de una persona que hace esto y son sus acciones las que están llenas de indecencia y deshonestidad. Híjole. Significado bíblico de lo que se refiere la palabra inmundicia es todo tipo de suciedad, ya sea física como moral. Una suciedad es porquería, la suciedad es basura. Imagínate ese tipo de pecado en tu vida. Se entendía que para llegar a Dios había que ser limpios de espíritu y físicamente. En esos tiempos y ahora, cuando Dios habla de la inmundicia, porque viene desde el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta que hasta el último tiempo de su palabra, desde el inicio hasta el fin, en su palabra nos habla de las obras de la carne, pero también hace mucho énfasis, hermano, en la inmundicia. Por supuesto que una persona que ya pasamos esos dos obras de la carne, que es adulterio y fornicación, están llenos de inmundicia. Entonces, en esos tiempos tenías que ser limpio. Y ahora, ¿sí? En esos tiempos se daba una cierta importancia a la higiene personal. En esos tiempos y ahora, ¿sí? O sea, no fue nada más ahí, pero desde ahí inicia todo. Y alguien con una inmundicia elevada era más que suficiente para echarlo de un recinto religioso. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios permitía que, por ejemplo, en el Levítico 5:3, vamos a ir a esa escritura. Levíticos 5:3, cómo Dios hablaba de ese pecado, ¿no? Y cómo lo reprendía a Dios. Levítico 5:3 dice la palabra de Dios: o si tocara inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuera inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Estamos tocando por los versículos nada más así por sin profundizarlo, los voy a tocar de una manera rápida y ahorita los vamos a profundizar. Vamos a Levíticos 22.
versículo 3. Antes de hablar de estos versículos, bueno, voy a darle lectura y voy a hacer el comentario. Diles, Levíticos 22:3, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Será cortado de mi presencia, yo Jehová. El comentario que yo iba a hacer es que Dios antes solo leemos un versículo, pero para poder interpretar todo esto tienes que leer todo el capítulo, porque Dios antes de eso dice, por ejemplo, desde el 22:1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Lo está diciendo Dios. Dios está dando una orden aquí, por eso en el versículo 3 dice, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Aquí Dios está haciendo muy claro, y le leí desde el primer versículo, para que tener un amplio entendimiento de lo que Dios está hablando, ¿sí? Porque las cosas de Dios son sagradas. ¿Te fijas ahora cómo en el versículo 3 dice, será cortado de mi presencia, yo Jehová? No dice Miguel, ni lo dice Jesús. Entonces, si tú llegas al santuario, a la iglesia, a la casa de Dios, ¿sí? Al templo, bueno, el templo somos nosotros, pero al lugar donde te congregas, si hay gente en ese lugar poniendo sus manos inmundas en las cosas de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dios le aplaude? ¿Dios se glorifica permitiendo esas situaciones en su iglesia, en las cosas que se supone que son de Dios? Porque hay iglesias llenas de inmundicia, con sus manos sucias, con sus corazones sucios, cargados de maldad, ¿sí? Cargados de basura, de suciedad, indecentes y con deshonestidad, haciendo la obra de Dios. Aquí dice desde Levíticos, yo Jehová lo cortaré de mi presencia. Bueno, ¿qué parte no entendemos, hermano, que Dios es santo? ¿Qué necedad del hombre poner a gente con manos sucias a las cosas de Dios? Yo no entiendo, de verdad, digo, Padre Santo, qué barbaridad. ¿Por qué no se dan cuenta que tú eres santo? Y los mismos encargados de las iglesias, sus esposas, sus líderes, la gente que está abajo de ellos, están con las manos manchadas desde que tú miras a tu hermano con coraje, con celo, con envidia, sí, que son otras obras de la carne. Ya estás con inmundicia en tu corazón, ya estás fornicando porque estás idolatrando a la persona. Entonces estás llevando toda esta inmundicia a la iglesia, a la casa de Dios, porque la traes en tu corazón, la traes en tu alma. No la has dejado, no han dejado esos pecados, hermano. Siguen metiendo las cosas, la suciedad a la iglesia, a la casa de Dios. ¿Qué no entienden? Por amor de Dios, que van a entregar cuentas de esto a Dios, que van son candidatos al infierno, hombre. No hay otra palabra, hermano Jesús. Así es, hermano, es algo que, y tú te puedes preguntar, hermano, o hermana, o amigo, te puedes preguntar, entonces, ¿quién va a hacer la obra de Dios? Hermano, ese es el problema, que porque piensan que no se puede consagrar la vida de alguien, piensan que es imposible. No, hermano, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios lo puede hacer hasta tú, hermano, tú que me estás mirando, tú que me estás viendo, amigo, que estás
en el pecado, que estás en la inmundicia, que estás en la fornicación, en el adulterio, en la idolatría, tú puedes servir a Dios con un corazón limpio, con un corazón puro. Se puede servir a Dios con todo cuerpo, alma y espíritu limpios en santidad. Podemos andar en santidad. Es cosa de que tú vivas, hermano, te metas con Dios, te consagres a Dios, ores, ayunes, busques su presencia, derrames tu corazón, derrames lágrimas, leas su palabra, hermano, y Dios te lleva a eso. Y es por eso, hermano, que tú te puedes preguntar, entonces, ¿quién puede hacer la obra de Dios, hermano? Dios escogía hombres. Dios, la palabra de Dios dice que envió a Jesucristo para que tú y yo fuéramos limpios, para que tú y yo fuéramos salvos. El Señor escogió también a 12, uno se echó a perder. El Señor puso a alguien en ese uno que se echó a perder. El Señor levantó una iglesia santa. Dice la palabra de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, si no te lo han enseñado, si tú, hermano, no lo has visto, es porque Dios quiere hacerlo contigo. Dios te lo quiere mostrar a ti. Por eso estamos hablándote, porque a Dios nos ha enseñado que sí se puede vivir en santidad, que sí puedes andar con ojos limpios, con pensamiento limpio, con corazón limpio, con manos santas, hermano, agradables delante de Dios. Levítico es un libro que sí es de la ley, pero te enseña, hermano, mira, el Levítico capítulo 11 te enseña de los animales limpios e inmundos. Te enseña de los animales. El Levítico 5, hermano, te enseña también de las cosas que son pecado, que son inmundas. Pero mira, el Levítico capítulo 13, yo quiero que leas capítulo 5, versículo 11 y también capítulo 13, versículo 1 en adelante. Voy a leerlo y te voy a dar, hermano, bíblicamente, cómo Dios, qué es lo que para Dios es algo inmundo. Solamente es un ejemplo de varias cosas como Dios mira la inmundicia o qué es para Dios la inmundicia. Dice, leyes acerca de la lepra. Levítico 13:1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o una mancha blanca, dice, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos de los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto, escucha, una llaga, hermano, un pelo blanco en una llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel, dice, de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Hermano, la inmundicia no es algo que muchas veces se vea. La inmundicia es algo como una erupción, como un barrito, como un granito en tu piel, que puede pasar desapercibida. Pero mira cómo empezaba la lepra. La lepra es sinónimo de pecado, inmundicia. Cuando alguien, hermano, un leproso iba caminando, a los leprosos se le ponían campanitas. El leproso, hermano, el hombre que estaba leproso en los tiempos de Jesús y en los tiempos, hermano, de los sacerdotes, en los tiempos de Moisés, el hombre o la mujer que estaba leproso, hermano, tenía que decir, que gritar si veía venir una persona inmundo. Tenía que gritarlo, hermano, inmundo. Soy inmundo, no te acerques, soy inmundo. ¿Por qué? ¿Qué era la lepra? Era, hermano, la piel se podría. La piel se caía, hermano, a pedazos. Tenía un olor fétido. La inmundicia es así delante de Dios. Es algo asqueroso que llega delante de Dios. Tal vez tú no veas la inmundicia. Uno no se da cuenta muchas veces de la inmundicia. Por eso el Levítico, hermano, enseña que con solamente tocar un cuerpo muerto,
la persona que tocaba un cuerpo muerto era sinónimo de inmundicia, estaba sucio. ¿Qué es inmundicia, hermano? Algo similar que ya lo dijo mi hermano Miguel. Inmundicia es suciedad, porquería, es basura. Algo inmundo, hermano, es algo que no sirve, es un desecho. Por eso, hermano, los leprosos, cuando alguien era leproso, la piel se caía, estaba muerta, se caía a pedazos porque estaba muerta, era algo putrefacto. Hermano, si usaban una camisa, si usaban, hermano, o algo, un trapo, hermano, para cubrirse, solamente lo podían usar una vez, porque se echaba a perder ese trapo, porque era algo, hermano, tan asqueroso, tan maloliente, delante de toda la gente, hermano, que no se podía soportar. Y el Señor nos muestra en Levítico, en el tiempo de Jesús, hermano, que el Señor Jesucristo se acercaba a los leprosos. Y, hermano, nos muestra Dios que el acercarte, hermano, a ese tipo de personas no te hace inmundo. Lo que te hace inmundo, hermano, es dentro del corazón. Por eso estamos hablando de las obras de la carne, porque no se ven. Porque dice Pablo, y manifiestas, o sea, se manifiestan, tienen, hermano, un fruto, o sea, te dicen, hola, aquí estoy. No se miran muchas veces. Tú puedes ver a una persona bien portada, tiene un buen léxico, una persona muy respetuosa. Puedes mirar a un joven muy estudioso, pero dice Pablo, y manifiestas son las obras que son adulterio, fornicación, inmundicia. La inmundicia es como el leproso, la inmundicia es como la llaga de la lepra, que empieza, hermano, por un pequeño granito. Es una suciedad tan pequeña que no te das cuenta, pero mira cómo empezaba y cómo terminaban los hombres, cayéndoseles a pedazos una oreja, la nariz, un dedo, algo podrido, hermano, algo podrido. Y así es la vida espiritual. Así que, hermano, mira, yo quiero leerte Marcos capítulo 7, Marcos 7 capítulo 19, para reforzar lo que yo te decía, que es, hermano, juntarte con alguien, hermano, como Jesús, orar por un leproso, no te hace inmundo, no te hace inmundo eso. Lo que te hace inmundo es, hermano, lo que traemos en el corazón. Marcos capítulo 7, versículo 19 dice, porque no... ¿sí, verdad? Sí. 7, 14. Dice, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale de la letrina. Esto decía haciéndolo limpios todos los alimentos. Dice, pero decía, de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios que ya vimos, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Pero dice, hermano, que dentro del corazón sale la lascivia. La lascivia, o sea, está todo, hermano, ahorita vamos a ver lo que es la lascivia, todo eso. Pero estamos hablando de la inmundicia. Dentro del corazón sale todo eso. Así que, hermano, es algo que muchas veces no lo vas a mirar. Hay mucha gente, hermano, que no se le mira. Pero, hermano, te llegas a enterar, o sea, tienes una conversación con ese tipo de persona y lo conoces y te llevas una sorpresa de que te puede hablar de tantas cosas, hermano, como si no tuviera peso de pecado. Es algo tan, hermano, tan ligero, como decía mi hermano Miguel, o sea, no se dan cuenta, hermano, que servir a Dios, tocar las manos, las cosas santas de Dios con las manos inmundas, hermano, es juicio. Es juicio, hermano, porque tú no te puedes acercar a Dios con inmundicia, con cosas, hermano. Así es. Sí, pues es que es algo bien delicado que
que no se predica en estos tiempos. Ahorita lamentablemente se predican otros temas que quieren levantar a la persona, sus emociones, su ego, su yo. No se trata tampoco, ¿verdad?, de humillar a nadie, de ofenderlo, pero porque eso no es de Dios, no es bíblico. Pero sí tienes que confrontar el pecado de las personas. Y ahora las iglesias de ahora ya no confrontan el pecado de las personas porque les da miedo que se les vaya la grey. Yo te voy a poner una escritura, te voy a leer en Mateo 23, 24. Son palabras de Jesucristo, para que veas que nuestro Señor Jesucristo, cómo nos amaba y todo lo que hacía para que estos hombres de los que va a hablar abrieran sus ojos. Dice Mateo 23, 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guías ciegos. O sea, le está hablando a los líderes espirituales, como en este tiempo, los pseudoapóstoles, los pseudopastores y todos esos títulos que están llenas las iglesias, le está diciendo, guías ciegos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de todo, de robo y de injusticia. Porque cuando piden los diezmos y las ofrendas, ¿sí?, ellos siempre van a aparentar apariencia de piedad, pero por dentro Jesús veía que estaban llenos de todo esto, ¿sí? Ellos querían que por fuera verse bonitos, pero aquí te va lo que Jesús veía, lo que leyó mi hermano, que Jesús vio, que dijo, lo que contamina al hombre no es lo que sale de la boca, sino lo que no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. El versículo 26 dice, fariseo ciego, limpia primero de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Limpia tu corazón, tu alma y tu espíritu, para que puedas tener autoridad para hablar la palabra de Dios. 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué tremenda definición da aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo recuerdo que cuando he visitado varios panteones, yo podía ver, hay un panteón en la Ciudad de México, hermano, que estaba cerca donde yo vivía, muy cerca, y tiene los apellidos, parecen casas, hermano, chicas, casas pequeñas, donde meten a sus parientes, porque son familiares, el apellido tal, y los conoces, ¿no? Apellido tal, fulano de tal, y la gente que a veces me acompañaba, veíamos ahí, ay, mira, la persona tal, ¿no?, el empresario tal, el político tal, y son sus familias que están ahí, pero son casas bonitas, hermano. Casas pequeñas, tal vez de 4x4, más o menos, ¿no? Y yo los veía tan bonitos, adornados, que de veras, se veía precioso. Caminaba así lleno de árboles y los árboles daban flores y sus plantas abajo también bien regaditas y todo. Parecía una zona residencial, hermano. Mejor que en la casa de uno. Mejor que en la casa de uno, dice el hermano Jesús. Pero fíjate lo que Jesús veía. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, dice, hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muerto y toda inmundicia. O sea, apestaban. Cuando recién entierran a un muerto, empiezan los gusanos, ¿no?, a comerse la piel. A eso se refería. A huesos de muerto, que además apestan cuando sacas los huesos de una persona después de 7 años, ya es el puro hueso, ya se lo comieron los gusanos. Imagínate toda la suciedad que hay ahí, ya. Y luego el apeste cuando es un muerto de 1 o 2 años. A lo que se refería nuestro Señor Jesús, y les decía hipócritas, es porque daban una cara que no era, y por dentro estaban llenos de todo esto, de suciedad, de porquería, eran inmundos. Y eso es lo que hay ahorita en las iglesias. Eso es lo que hay en gente que va y que dice conocer a Dios, que predica conocer a Dios, que habla de Dios, y por fuera los ves muy bonitos, ¿no? Y hablan con propiedad y se visten, traen las mejores ropas, hermano, ahorita, zapatos de marca y trajes. O sea, se ven hermosos por fuera. Así es. Sus esposas, no se diga, ¿no? Se van al salón de belleza y llegan, pero por dentro, ¿cómo están? Hay algo bien importante que tienes que darte cuenta, que tú cuando ves hablar mal a una persona, escucha bien, guárdalo en tu corazón. Cuando escuchas hablar a uno de esos supuestos líderes atrás de un hermano o de una persona, es porque está lleno de inmundicia su corazón. Y quiero darle la palabra a mi hermano Jesús después de esta escritura en Romanos 1. Romanos habla algo tremendo, ¿no?, de todo esto, pero describe aquí a muchas personas, y en este caso dice en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero desde el 22 quiero que escuches porque lo dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Ahorita tú no puedes decirle a un supuesto hombre de Dios o a una persona que está yendo a una iglesia y que está lleno de pecado, tú no le puedes decir que está mal. Una persona que no va a entender estos mensajes y que nos va a decir que condenamos es porque su corazón está sucio, lleno de inmundicia. Una persona que reprueba estos mensajes y se siente atacado, indignado, pero se arrepiente y se quebranta y pide perdón a Dios y llora, es porque quiere cambiar, porque en verdad su mirada está puesta en Dios. Pero una persona que lo rechaza, escúchalo bien. No se necesita ser sabio ni un erudito en la Biblia para darte cuenta que una persona que rechaza la palabra de Dios y lo que Dios condena, lo que Dios reprende y reprueba, que es el pecado, una persona que te dice que condenamos, está rechazando a Dios y está hablando en contra de Dios. Está diciendo, Dios, tú estás mal. Dios, tú lo que estás hablando en tu palabra estás mal, Dios, tú te equivocaste. Déjame a mí hablar de palabras bonitas, de tu verdadero amor. ¿Cuál es su verdadero amor? Apapachar el pecado, consecuentar el pecado en su iglesia con tal de que no se vaya a la grey. Y lo mismo ellos, tanto como los seguidores de ellos, no siguen a Jesucristo, siguen al hombre.
Entonces, para darle la palabra a mi hermano, dice, profesando ser sabios se hicieron necios, están reprobados para Dios, son necios, no entienden, están cerrados, cuadrados. Y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, son idólatras. Son idólatras. Una persona cargada de inmundicia, una persona, ya lo vimos desde la pasada, en adulterio, fornicación, es el fruto de ese pecado. Entonces llega la inmundicia y ahorita te vamos a tocar el otro, que es la lascivia. ¿Qué hace Dios? En el 24 dice, por lo cual también Dios con D mayúscula, Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó. ¿Por qué? Por sus concupiscencias, dice aquí adelante. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios dijo, están perdidos, no te van a hacer caso y van a condenar tus mensajes. ¿Por qué? Porque están cargados de pecado por sus concupiscencias, por su maldad. Hermano Jesús. Así es, hermanos. Inmundicia, hermanos, suciedad, basura, porquería, algo que apesta delante de Dios. Tú no lo puedes a lo mejor mirar, pero tú sabes, hermano, que... Y la mejor manera es como lo que leíamos en Mateo, hermano. Mateo capítulo 22, versículo 23, versículo 27. La mejor, hermano, característica de que alguien está lleno de inmundicia es que es un hombre o una mujer hipócrita, porque sabe lo que hay dentro. Todos sabemos lo que traemos dentro, pero quieres demostrar algo que no está dentro de ti. Inmundicia también es, hermano, ¿sabes por qué? Porque si hay muerte quiere decir que tu espíritu, el espíritu está muerto. Tu vida espiritual está muerta. Tu vida espiritual está por los suelos. Hay algo inmundo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no está en tu vida, porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, no puede haber muerte, no puede haber inmundicia. Hay, hermano, santidad, hay, hermano, consagración, hay pureza, hay limpieza. Viene el Espíritu Santo, hermano. Ojalá en algún tiempo, hermano, podamos mirar lo que en el Antiguo Testamento hacían, hermano, con el aceite, con todas las cosas que el Señor decía, la canela, todas las especies, hermano, que cuando un sacerdote entraba, hermano, cuando un sacerdote ungía a un rey, todas esas especies se mezclaban y ungían a alguien y olía. Cuando el Espíritu Santo, hermano, es lo mismo. Viene el Espíritu Santo y toda la inmundicia, toda la suciedad es limpiada y viene una fragancia en tu interior, algo agradable delante de Dios. Tus oraciones llegan como un perfume agradable. Mira, mi hijo, mi hija está orando, huele a santidad, huele a pureza, huele a limpieza. Pero la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que la oración y la alabanza del impío es abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque hay inmundicia en su corazón. Hay suciedad, hay muerte. El Espíritu de Dios no está ahí. El Espíritu Santo no está ahí. Cuando alguien es inmundo, está lleno de inmundicia. Mira los fariseos. Los fariseos son, hermano, el prototipo de alguien inmundo. El prototipo de alguien que se ve bien, pero que apestaba delante de Dios. Jesucristo, hermano, los olía, Jesucristo los veía. Por eso, hermano, les decía, ustedes están podridos por dentro. Y mucha gente que está predicando ahorita está podrida por dentro, hermano, porque no tienen el Espíritu Santo, están muertos. Sí, y ¿sabes qué está pasando? Que están adorando al diablo ahí, porque están llenos de inmundicia, su música es inmunda, su iglesia es inmunda, sus discípulos son inmundos y todo lo que está ahí es inmundo. ¿Y a quién están adorando? Al mismo Satanás. Y creen que lo están haciendo para Dios y se creen porque ya son conocidos, ya son famosos o ya están en todo el mundo o ya los conocen en todo México y piensan, hermanos, eso es lo peor, por eso Dios los entregó a inmundicia.
Así es. Así es. De su propio pensamiento, hermano. Ellos creen que están bien, pero no. Como decía mi hermano Miguel, están descartados. Dios ya los descartó. Pero si ellos vienen y le dicen al Señor que lo limpie, el Señor los limpia. Pero hermano, es bien muy difícil, hermano, que alguien con esa condición, más si tienen un cargo, más hermano, si tienen una iglesia, más hermano, si tienen años, más si son reconocidos delante de los hombres, que tú vayas, alguien que no es nada como tú y como yo, vayas y le dices, mira, hermano o pseudo hermano o cristiano, o lo que como tú le quieras decir, estás mal, estás en pecado, tu vida está mal, no te hace caso, hermano. Te echas un alacrán encima. No te van a escuchar, así que mejor, hermano, nada más ora por ellos, pídele a Dios, y si el Espíritu Santo te dice que le vayas y les digas, hazlo, pero que sea el Espíritu Santo, hermano, porque si no, ahí tú también vas a entrar en un pecado, algo en una desobediencia, que el Señor no te mando a decir nada y tú vas. ¿Por qué? Porque es tu carne también. Así que esa es la inmundicia, hermano. Seguimos con la lascivia. Amén. Lascivia, vamos a leer la definición del diccionario de la lengua académica. Diccionario dice: deseo y actividad sexual exacerbados. Amén. Corrompido. Esto nos habla que viene cargado después lujuria, lascivia, entonces ya es algo extremo, ¿no? Bíblicamente la palabra nos dice, está relacionado, bueno, el diccionario bíblico nos habla de la palabra de Dios, nos describe la lascivia, que está relacionado con los apetitos carnales. O sea que yo creo que en la lascivia vienen varias obras de la carne ya con la lascivia. Aunque también se atribuía a las ansias por conseguir algún objetivo. No solamente era lascivia de tener sexo, actividad sexual exacerbados, ¿no? Sino también que hay un objetivo más allá, pero ya deseos lasciviosos, codiciosos, ¿sí? Este término aparece en varios pasajes bíblicos, haciendo en su mayor parte clara referencia al deseo sexual. Sí, porque vamos a Romanos 13. Romanos 13. Dice la palabra de Dios: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, porque estas son obras de la carne. Andemos como de día, quiere decir la palabra de Dios, andemos en santidad. Si andas en pecado, estás en oscuridad. Andar de día es andar en la luz, andar en el Espíritu, ¿sí? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y en contiendas y envidias. La lascivia es un deseo sexual exacerbado. Segunda de Corintios. Quiero leer Segunda de Corintios. (12:21) dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y lascivia que han cometido. Pablo le estaba hablando a los corintios. Sabemos que era una iglesia carnal, que también estaba lleno de pecado, y dice el contexto, decía Pablo, y no se han arrepentido de la inmundicia. Fíjate, y nosotros en Gálatas nos dice,
las obras de la carne manifiestas son las obras de la carne, como adulterio, fornicación, le sigue inmundicia, y aquí Pablo dice, y no se han arrepentido de su inmundicia, y luego dice fornicación y lascivia que han cometido, porque estos 4 primeros pecados van de la mano, uno tras de otro. Claro, los demás también le siguen, pero si tú ya cometiste adulterio y espiritual, y fornicación espiritual, no solamente, porque hay muchos que no, la verdad, aunque sean pastores y son falsos, no han cometido adulterio y fornicación con sus esposas, ¿no? O no están solteros y no han fornicado, pero espiritualmente la están cometiendo, que es lo que Dios ve, principalmente el corazón. Por supuesto que están llenos de inmundicia y de lascivia, porque de la lascivia también, como es un deseo sexual exacerbado, también se le refiere, y en el griego te habla también de cierta idolatría y de una raíz que traes por deseos de una manera incontrolables por el dinero. Por eso Pablo también aquí nos hace mención de inmundicia, fornicación y lascivia. Entonces, en Romanos 13 nos habla de la glotonería, porque todos esos pecados van juntos. Nos decía Romanos 13, hermano Jesús. Vamos a ir un poquito más ahí para darle lugar a mi hermano. Romanos 13 dice, andemos como de día honestamente. 13:13, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas ni envidias, porque estos pecados principales te llevan a la contienda, te llevan a la glotonería y a la borrachera. Porque cuando tú ya pecas y te ensucias tu corazón y ya conociste a Dios o estás conociendo de Dios y tú vuelves a estos pecados y adulterio, fornicación, entonces también por su consiguiente ya cuando una persona llega a adulterar ya es inmundo. Cuando una persona llega a fornicar es inmundo y por supuesto lleno de lascivia. Yo les comentaba en el mensaje anterior que para hacer muchos cometer el adulterio, llegan a la borrachera, a la droga. Entonces es una cadena de pecados, pero te fijas cómo un pecado envuelve a los demás y vienen siguiéndolo. Es un fruto, o sea, y aparte lo vamos a estar viendo más adelante, que son demonios que les abres puertas y te pierdes, como dice Mateo, que el espíritu inmundo que moraba en ti anda buscando lugares secos donde reposar, como no lo encuentra, llega a la casa anterior, que la encuentra escombrada y vacía, limpia, entonces llega con 7 peores. ¿Pero por qué? Porque llenaste tu corazón de inmundicia, de lascivia. O sea, la lascivia no es solamente, es que bueno, no conocen, hermano, el significado. Ahora los predicadores de ahora no conocen el significado de las obras de la carne, por eso Dios nos llevó a tocarlas, porque están llenos de todo esto en las iglesias de ahora. Y hay iglesias santas, pero también, y hay santos en la iglesia, pero también hay hijos del diablo. No vas a encontrar una iglesia perfecta, no la va a haber. Pero sí puede haber hombres y mujeres en santidad, en el temor de Dios, lo decía mi hermano hace rato. Por supuesto que puedes dejar todos estos pecados, porque Jesús dijo, vete y no peques más. Por supuesto que puedes andar en santidad y en el temor de Dios, pero si tú traes cosas en tu corazón y ya desde que tú ves a unos supuestos hombres de Dios murmurar de los hermanos y conspirar en contra de ellos, o de las hermanas que buscan la santidad y que reprueban el pecado, si tú lo ves, abre tus ojos, porque estás en una iglesia que está desviada. Hermano Jesús. Amén. Lascivia, hermano, el deseo, actividad sexual exacerbados, decía mi hermano Miguel. ¿Qué es exacerbado? Es hacer algo más intenso, hermano. O sea, viene el deseo sexual. Vamos a verlo de esta manera. Hombres y mujeres, hermano, porque también hay mujeres, hermano, que
híjole, tienen también ese demonio. Ese es un demonio, es un espíritu, hermano. Son cosas, hermano, que vienen de la carne, pero cuando tú le das entrada, hermano, al diablo, el diablo se mete y te hace hacer cosas que, hermano, lo vemos en Romanos capítulo 1. Viene el diablo y se mete, hermano, y te hace hacer cosas que de verdad. Pero mira, vamos a mirarlo de esta manera, hermano. Quiero, para completar lo que dice mi hermano, la definición del verbo exacerbar procede del adjetivo que ahora nos ocupa. Aquel que está exacerbado, por lo tanto, se siente furioso, irritado o disgustado. ¿Por qué? Porque tiene que hacer así lo hacen esas cosas, esos pecados. Están llenos también están enojados, hermanos, sí, furiosos, están disgustados, o sea, se vuelven amargados de espíritu también. Amén. Y lo veíamos en la transmisión pasada, hermano. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 29. Vamos a leer el 27 y 28. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, la lascivia es el deseo, hermano, exacerbado de la sexualidad. Hay hombres y mujeres, hermano, cargados de lascivia. Hermano, y no vamos a hablar del mundo, porque el mundo, tú te das cuenta, hermano, pasa una niña, pasa una joven, pasa una señora, pasa una escoba con minifalda, hermano, y la miran, la desean, hasta que se pierde la mujer. Igual los homosexuales, hermano, homosexuales con lascivia, ven a un hombre y lo están mirando en sus partes. Es algo ya asqueroso, es algo, hermano, ya es una depravación que el diablo ha traído, hermano. La lascivia parece algo, hermano, que es insignificante, y lo vemos dentro de las iglesias del día de hoy. Todos, hombres y mujeres, hermano, provocándose unos con otros, mujeres, hermano, mostrando su cuerpo, hombres, hermano, también ahí con sus playeritas, con sus camisitas. ¿Qué quieren demostrar? Todos tenemos, eso se va a podrir, hermano, eso se va a podrir. Todo eso de lo que haces en el gimnasio, todo eso se va a podrir, se lo va a tragar los gusanos. Por eso Pablo decía, ejercítate, pero ejercítate en la fe, en la piedad. Ejercítate en la piedad. El ejercicio de poco es provechoso, pero mejor ejercítate en la piedad. Pero, hermano, la lascivia es eso, el deseo, hermano, de mirar a alguien con ese anhelo de tener, de observarlo, de codiciarlo, de tenerlo. Ahorita lo vemos, hermano, mira. Pero si vamos a la profundidad, si vamos a qué es la lascivia verdaderamente, si vamos, hermano, Santiago capítulo 1, y vemos que dice que la lascivia es un deseo sexual exacerbado. Santiago, hermano, dice que cuando uno es tentado, habla de la tentación ya en los cristianos, no diga que es tentado de parte de Dios, Santiago 1:13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese es el deseo exacerbado, hermano, cuando en tu corazón, en tu interior hay un deseo, hay un anhelo por eso que tú quieres mirar, por eso que tú quieres ver, porque en tu corazón, hermano, hay una comezón de querer ver. Y eso, hermano, no para ahí. Dice la palabra de Dios que el ojo nunca se sacia de mirar. El ojo nunca se va a cansar de ver, de observar. Por eso, hermano, los que son lasciviosos, hermano, el segundo paso es la pornografía. No se queda ahí, sino que la lascivia te lleva a mirar pornografía. Y no solamente, hermano, te lleva a la fornicación, a la masturbación, te llevan a y lo digo así, hermano, porque tenemos que hablarlo claramente. Y en este tiempo, hermano, en esos tiempos, la iglesia está llena de esas cosas.
Si tú miras a un hombre que supuestamente es cristiano y lo miras que es un hombre lascivioso, hermano, no solamente lascivioso, quién sabe qué tantas porquerías hace cuando nadie lo mira. O una mujer, quién sabe qué tantas porquerías no hace cuando nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Por eso estamos hablando de esto. Porque la lascivia pareciera, hermano, un pecadito, una canita al aire, como dicen muchos, una miradita, no, hermano, no. El ojo nunca se sacia de ver. Y lo veíamos, hermano, en la transmisión pasada, Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. O sea, si no tienes lascivia, tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo es maligno, o sea, tus ojos están llenos de lascivio, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en día hay es tinieblas, ¿cuántas, dice, no serán las mismas tinieblas? ¿Cuánto más no serán las mismas tinieblas, hermano? Si tus ojos están llenos de lascivia, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Todo empieza con poquito, hermano. El ojo nunca se sacia de mirar. Por eso, hermano, aquellos, hermano, que están llenos de lascivia, tú después los miras que cayeron en fornicación. Pero no es porque cayeron en fornicación de un día para otro, no, hermano. Dejaron de consagrar su vida para el Señor, dejaron de vivir en santidad, empezaron a mirar lo que su concupiscencia les decía que miraran. Una mirada, ya después no era una mirada, después era todo un escaneo. Ya después no era suficiente eso, hermano, ya tenían que ver algo que estaban ya es una atadura. La palabra de Dios dice cuando alguno peca, hermano, cuando alguno es esclavo es porque ha pecado. El esclavo no queda en la casa. Cuando alguno, hermano, está en el pecado, esclavo es del pecado. Cuando alguno llega, hermano, a mirar, a desear a alguien que no es su esposa, alguien que no es su esposo, con deseo sexual, se llama lascivia. Y no queda ahí, porque tu ojo no se va a saciar de mirar. Después vas a necesitar algo más fuerte. Después no solamente vas a necesitar mirar algún video, alguna película. Después ya lo vas a ir y lo vas a cometer. Con tu propio cuerpo o con alguien más. Así es, hermano. Qué importante es mirar la raíz de todo el pecado. Qué importante es tocar estos temas, hermano, porque Dios nos muestra cuando, hermano, mira, yo le decía la otra vez a mi hermano Miguel, Dios te muestra, hermano, la raíz de todos los pecados. Y los hemos estado estudiando, los hemos visto, ojalá y en algún tiempo más adelante te lo podamos, hermano, compartir, porque eso es lo que Dios nos ha enseñado. Pero mira, Dios te habla de la lascivia, pero Dios no te está mirando, hermano, en esa posición. Dios te está mirando cuando alguien ya cayó en la fornicación. Y no solamente en la fornicación, sino que se depravó en su propio entendimiento, en sus propios razonamientos, y ya Dios, hermano, los entrega a sus pasiones, hombres con hombres. Por eso ves pseudo pastores, hermano, con hombres, pseudo cristianas con mujeres, lesbianas, se depravan, se endemonian. Y tú los dices, ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó, hermano? Con algo pequeñito, parece algo insignificante, pero mira dónde termina. Y Dios no los está mirando ahí, hermano. Cuando el Señor Jesucristo miró, hermano, a Judas, que el diablo había entrado en él, el Señor no miraba a un Judas ahí, el Señor miraba a un Judas ahorcado. Y lloraba, y le dolía en su corazón porque anduvo con él. Cuando la mujer, hermano, derramó el perfume de alabastro al Señor, Judas le dijo, hubiéramos vendido este perfume y dado a los pobres en 300 denarios. Pero el Señor le dijo,
déjala en paz, porque dice la palabra de Dios que él sabía que era el tesorero y él robaba. Así que, hermano, el corazón del hombre, Dios lo conoce. Y si hay alguien, hermano, escuchando esta palabra, esta transmisión, esta predicación, hermano, este estudio, como lo quieras mirar, si tú estás hundido en eso, hermano, pídele a Dios que tenga misericordia de tu alma, porque en Dios, el Señor Jesucristo, no te está mirando con lascivia. No te ve, hermano, en la posición que estás. Te está mirando a dónde vas a parar tú. ¿A dónde vas a ir, hermano, por estar mirando algo, hermano, que no te compete mirar? Algo que no puedes mirar. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser santos, que tenemos que santificarnos en toda vuestra manera de vivir, espíritu, alma y cuerpo. En toda nuestra manera de vivir tenemos que santificarnos. Por eso, hermano, hablamos de esto, porque te tenemos que decir y tenemos que guardar también nosotros nuestros ojos, todo, hermano, todo nuestro ser, porque el Señor mira no el pecado, mira a dónde vamos a ir a parar el día de mañana, por solamente una pequeña cosa que se llama lascivia. Así que, hermano, eso es algo de qué pensar, ponerte a meditar, hermano Miguel. Sí, aquí está lo que decía mi hermano en Romanos 1:27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, se vuelven homosexuales, ¿sí? Unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, hechos vergonzosos. Entonces no hay relación en la Biblia de hombre con hombre ni mujer con mujer. Dios la reprueba por completo. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es el extravío, la retribución es el pago por algo, ¿sí? Tú vas a comprar una cosa que quieres, la pagas y ya. Esto es lo que se les regresa, lo que compran, lo que traen en su corazón. Esa es la retribución debida a su extravío. Es el pago de su pecado, el pago de su corazón lleno de inmundicia y de lascivia, de sus corazones llenos de como lo leíamos en el versículo 24, de la inmundicia, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y si leemos todo Romanos 1, están cargados de todos los pecados de las obras de la carne, que los vamos a ir viendo y vamos a seguir tocando, llevándolo paralelo, Gálatas con Romanos, porque van de la mano, debido a que dice en el versículo 29, bueno, desde el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya, perdidos, y se llenan de este pecado, todos esos hombres o mujeres. Y aquí estamos hablando de las personas que ya conocen de la palabra de Dios y andan en pecado, o que regresan al pecado. Sí, porque todos estos pecados para el mundo es normal, esto no hay problema, ellos adulteran, fornican, digo, entre comillas, saben, ¿verdad? Los que le dan valor a la familia, ¿sí? Saben que cualquier persona que se casa, incluso por la Iglesia Católica, sabe que el adulterio es pecado. Pero ya para ellos, para otros, mucha gente que está soltera, la fornicación, ya ellos están en el mundo, o sea, están en inmundicia, no hay otra cosa ahí. Entonces están con lascivia y todos los pecados, pero los que supuestamente están en la iglesia, los pseudo cristianos, ¿sí? En el versículo 29 dice la palabra de Dios, porque aparte se vuelven homosexuales y lesbianas. En eso van a parar esos que están pide dinero y que están llenos de avaricia. Dice, estando atestados
toda injusticia, o sea, son injustos. Fornicación espiritual y física. Perversidades, son perversos porque están pensando nada más qué perversidades hacer por avaricia, qué cosas meter a la iglesia para atraer gente y engañarlos. Están llenos de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Engaños porque te engañan para que lleves dinero. Mira, el otro día estaba estudiando, hermano, eso de los sorteos que hacen en las iglesias es diabólico. ¿De dónde vienen los sorteos, hermano? Del azar. Son cosas de azares que hacen sus rifas y todo. Están engañando y están haciendo rifas y todo para poder sacar más dinero, porque ya no encuentran la manera cómo exprimir para aquí, para allá, ¿sí? Entonces, aquí dice la palabra de Dios: contiendas, sean llenos de contiendas, engaños y malignidades. O sea, la malignidad es todo el pecado que Gálatas dice y estos que estamos mencionando. Son murmuradores, hablan de todos, atrás de todos. Un hermanito no hace lo que el hombre dice, no adora al hombre, ¿sí? Un hermanito no hace lo que decía mi hermano el otro, la gloria de Dios o la de los hombres, prefieren la gloria de Dios que de los hombres, y no hacen lo que el hombre dice, entonces ya se vuelven murmuradores de ellos. Y son detractores, aborrecedores de Dios, no aman a Dios, entiéndelo, de verdad, abre tus ojos, son injuriosos, soberbios, altivos, no les puedes decir nada, te dicen: a mí no me vengas a decir nada. De verdad, tú quieres hablarle incluso a una persona que supuestamente es tu amigo en una iglesia, o supuestamente fue tu hermano, y tú le dices: estás en pecado. No me digas nada. Y le dices: oye, es que mira, estás engañando a tu esposa. No, por favor, no me digas nada. Muchos te dicen: sí, ya sé, ya no quiero escuchar eso, ya no lo quiero escuchar, ya no me digas, por favor. Porque son soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Aquí encierran una bola de pecados, porque también los homosexuales y las lesbianas son así. Son necios, desleales, te hablan de lealtad, y cuando te dan la espalda te están por atrás apuñalando. Pero ¿cómo no van a hacer todo esto si no conocen a Dios? Creen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Son desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, conocieron a Dios, conocieron que Dios te va a llevar del infierno. De hecho, hablan del infierno, pero en lo oculto, en secreto, porque dicen: no, sí, el infierno, ¿sí? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es todo un círculo, es una mafia que hacen todo esto. Pero te fijas cómo Dios nos lleva, Dios nos lleva a través del apóstol Pablo a ver todo el pecado que hay en las iglesias, que hay en los supuestos cristianos ahora. No hagas eso, de verdad. Cristo no ama al pecador, de verdad, no. Estudia la palabra y un día vamos a hablar de todo eso, porque Cristo no ama al pecador, Sí murió por la humanidad, pero Cristo, ¿a quién se va a llevar? ¿Al pecador o al que anda en santidad? ¿Y a dónde se van todas estas personas que practican todo esto? Pero donde nos queremos enfocar y cerrar, terminar, es porque la lascivia, ve a dónde te lleva el adulterio, la fornicación, la inmundicia, a la lascivia, y de ahí vienen todos los demás pecados. Vamos a seguir tocando estas obras de la carne para que abras tus ojos, que Dios está hablando en este tiempo, confrontando el pecado, y no es que estemos condenando ni señalando a las iglesias o que tenemos algo en contra de alguien. No, por favor, ya, ubícate. Si tú conoces de la palabra de Dios, dile: ¿sabes qué? Mira, es la palabra de Dios, no soy yo, es lo que se está viviendo en las iglesias, hermano, es lo que se está viviendo. O sea, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De qué quieres que hablemos? Que Dios diga: a ver, habla este tema, sino de lo que está sucediendo, ¿no, hermano? Así es. Si tú te quieres salvar, quieres santificarte, hermano, es necesario escuchar esta palabra. Si, hermano, tú no te interesa agradar a Dios, préndela en Netflix, préndela a YouTube, pon videos de risa y échate a perder. Tú le vas a dar cuentas al Señor. Pero si tú quieres santificarte, lee la Biblia,
Busca a Dios y guárdate en santidad para el Señor. Para terminar, hermano, yo quiero compartirte nada más Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Son 3 versículos. Dice, esto pues dice hermano Pablo a los Efesios, dice, esto pues digo y requiero. O sea, esto les digo, pero también es un requisito en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esta parte de la Biblia, hay un subtítulo que aquí nombran la nueva vida en Cristo. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Ve nada más. Traen la vanidad en su mente. Todo lo que piensan es vano. Su belleza artificial, todas esas cosas, hermano, que se van a podrir. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ya lo hemos visto. Te invitamos a que veas las transmisiones. Te invitamos a que veas, hermano, las otras predicaciones. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Porque no estudian a profundidad la palabra de Dios. Porque a lo mejor lo miran, hermano, pero como no les interesa arreglar su vida, nomás les interesa, hermano, hablarte, hermano, de temas de que te motiven, temas de que te digan que todo va a estar bien, no les interesa y no hablan de eso, tampoco lo leen, tampoco lo viven, tampoco lo practican. Dice, por la dureza de su corazón. Pero ve, mira, hasta dónde termina. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, mira, toda la vanidad empieza en la mente, hermano, que son ajenos a la vida de Dios, están en la ignorancia, están en la ignorancia porque no leen, no estudian, su corazón está endurecido. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿A dónde te lleva eso? Por eso cuando tú le dices a alguien, hermano, no te quiere escuchar porque ya no es sensible al Espíritu. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, son hábiles. Cuando alguien, hermano, ya está endurecido, primero empieza en la mente, la vanidad de la mente, su corazón se entenebrece. Están, hermano, son ignorantes. Son ignorantes de la palabra de Dios, porque no les interesa, porque no quieren llevarla por obra, porque no aman a Dios, porque no tienen conocimiento de Dios, hermano, pierden la sensibilidad, hermano, y dice que se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La avidez es un deseo fuerte e intenso de tener o hacer o conseguir algo. Así es, hermano. Y te lleva a lo mismo que ya dijimos, en serio, pero te das cuenta cómo la palabra de Dios te describe, y es la palabra, te estamos hablando de la palabra, no estamos hablando de alguien específicamente, hermano, pero peculiarmente o desgraciadamente, hermano, todas esas características, hermano, son de gente que tú y yo a lo mejor conocemos, de que está enfrente de una iglesia. Y hermano, está así, está podrido. Hay muerte primero en su corazón. Les decíamos de la inmundicia, hermano, y ya, o sea, ya no son insensibles, son hábiles, hermano, para hacer las cosas. Pecan, hermano, deliberadamente, pero muchos no se dan cuenta. Muchos los ven con apariencia de piedad, pero dice la palabra de Dios que niegan la eficacia de Dios. Así que, hermano, esto es lo que te queríamos compartir. Analiza en esto, estúdialo, y si alguna pregunta tienes, a lo mejor algo que no te quedó claro, por favor mándanos un mensaje, cualquier cosa, hermano, sea crítica buena o crítica mala, la recibimos con gusto, porque eso nos ayuda a nosotros, hermano. Sí, nada más ten en cuenta que en una iglesia donde hay gente así, esa iglesia tiene los pastores, o esa congregación tiene el pastor conforme su corazón. Tienen los pastores o los líderes que se merecen, porque no están sus ojos puestos en Jesucristo.
Porque cuando Dios saca a gente de esas iglesias falsas, donde está todo este pecado, todos estos pecados, obras de la carne que estamos contando, que estamos desglosando, Dios los saca, y a los que no los saca es porque ahí quieren estar, porque ahí están en sus concupiscencias. Tú le predicas estos mensajes a un gentil, a un mundano, a un pecador, y te lo recibe con mayor, con más, pues no te puedo decir que más hambre, pero lo reacciona más que cualquier otra persona que ya conoce la palabra de Dios y que está en pecado. La gente del mundo lo recibe mejor que un pseudo cristiano. Como dice mi hermano, pues tienen la escritura, ¿no? Le tienen entenebrecido el entendimiento y ya están completamente desviados. Entonces, todo esto es lo que lleva al pecado, todo es lo que lleva, no es que insistamos en un tema. O sea, si te das cuenta, el pecado te lleva al mal, y es el mal que está viviendo la iglesia ahora. Es un cáncer que está en todas las iglesias, y no en todas, pero si Dios tiene iglesias santas, con líderes santos, con hombres y mujeres santos, Dios, ¿qué va a hacer? Separar al trigo de la cizaña. Va a hacer esto, ¿sí? Porque si el líder, la autoridad, el pastor o quien sea es un hombre en santidad, y su esposa o la mujer a cargo de una iglesia que de verdad anda en santidad y perfeccionando esa santidad en el temor de Dios, Dios no va a permitir que entre a contaminar su iglesia santa. Pero los que están en iglesias desviadas, con líderes desviados, Dios va a sacar a los que buscan la santidad y el temor de Dios. No hay más. Y si tú conoces a gente que está ahí y no sale, es por su corazón, por la concupiscencia. Hay algo ahí todavía que los mueve a estar en esos lugares. Así es. Dios te bendiga, le damos gracias a todos, gracias a Dios por este tiempo. Mi hermano va a orar para terminar, para dejarlo en manos de Dios, y que podamos, que pueda ser el Espíritu Santo llevando esta palabra a los corazones de aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra primeramente. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, bendito Dios, Señor, nos has abierto los ojos, Padre eterno, para que cuidemos, Señor, bendito Dios, Señor, nuestras vidas, Señor, y nos alejemos de todas estas cosas, bendito Dios, Señor, que antes, Señor, estaban encarnadas en nuestros corazones, Señor, en nuestro interior. De ahí nos sacaste, Padre eterno, de estas cosas, Señor, bendito Dios, nos hiciste libres, bendito Señor. Por eso las hablamos, Señor, porque tú, Señor, cambiaste nuestro corazón, cambiaste nuestra vida, quitaste todo eso, lo arrancaste de nuestras vidas. Ahora nos has dado una vida en santidad, una vida limpia. Padre, lloro por aquellos amigos, Señor, aquellos hombres y mujeres, Señor, que están mirando esta transmisión, Señor, que van a ver esta repetición. Te pido que les limpies, Señor, el corazón, que perdone sus pecados, Señor. Si alguno de ellos, Señor, se está arrepintiendo en esta tarde, Padre, yo te ruego, Señor, yo te pido que les perdones. Señor, si viven en inmundicia, Señor, si viven en lascivia, Señor, en fornicación, en adulterio, ten piedad de su alma, perdónales, Señor, límpialos. Santifícalos, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Apártalos para ti. Llénales, Señor, de tu Espíritu Santo, que puedan recibir a Cristo en sus corazones. Padre, yo oro por aquellos, Señor, que han caído, Señor, bendito Dios, en este pecado, que por su concupiscencia, Señor, han caído, bendito Dios, Señor, y que están, Señor, encadenados, atados, Señor, a este pecado, Señor, a estas obras, Señor, de la carne. Yo te ruego que tengas piedad de su alma, Señor, ten misericordia, Señor, límpialos, Señor, que ellos también, Señor, sean santificados y que puedan decir, es verdad,
Esto es lo que Dios habla, esto es lo que necesitamos escuchar, esto es lo que se necesita que hablemos en este tiempo. Padre eterno, porque los tiempos son peligrosos, tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se guarda en santidad, una iglesia que vela, una iglesia que está alerta, Señor, que está llena su lámpara, bendito Dios, de aceite. Padre eterno, Señor, llena, bendito Dios, sus vidas con tu Espíritu Santo. Fortalece, Señor, sus vidas. Llena, Señor Padre eterno, sus corazones. Padre, si hay alguien escuchando esta transmisión, Señor, esta repetición, Padre celestial, y está enfermo, sánalo, Señor. Pon tu mano de poder y misericordia, Señor. Por tus llagas hemos sido sanados. Tu palabra lo dice en Isaías 53, Padre eterno. Por tu llaga hemos sido sanados. Padre, pon tu mano de poder, sana, Señor, enfermedades, sana cáncer, bendito Dios. Sana, Padre eterno, bendito Dios de la gloria, SIDA, Señor. Padre eterno, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien está infectado, Señor, del coronavirus, Padre, sánalo, pon tu mano de poder en el nombre de Jesús. Reprende, Señor, ese espíritu, Señor. Bendito Dios, sánalo, Dios de la gloria. Por tus llagas hemos sido curados, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. No se olviden de compartir la transmisión. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximamente el miércoles, si Dios quiere, y si el Señor no ha venido por su iglesia. Dios les bendiga. Sí, continuamos con las obras de la carne el miércoles. Amén, así es. Gracias, Dios nos les bendiga. amamos.